Tened ánimo. Soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Bien, muchas bendiciones. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, a este nuevo compartir, el plan de la palabra. Con ustedes, nuevamente, el diácono Robert Alcántara. Una alegría para mí estar por aquí compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes. En el día de hoy, pues tenemos un programa con un contenido bastante interesante, esperando en Dios que el pasado nos haya ayudado para vivir esta palabra que el Señor nos propone, vivir este valor que nos propone la Iglesia Dominicana a la luz del Evangelio de Dios. Hoy, obviamente, pues nos toca compartir el Evangelio del domingo número 19 del tiempo ordinario. Y para eso, pues, obviamente nos vamos a poner en la mano de Dios y demás. Sin más, pues vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que podamos compartir en este día este regalo que Dios nos hace. Oremos, hermanos, hermanas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu de verdad, que conoces las profundidades de Dios. Guía a nuestra iglesia, haz que la riqueza de los carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo. Que los laicos, consagrados y ordenados, colaboren juntos en la edificación del reino de Dios. Ven, Espíritu de sabiduría que ilumina la mente y el corazón, haz que la palabra de nuestro reverendo diácono Robert profundicen y traspasen el corazón de cada hermano que hoy está aquí, instruyéndose para conocerte más, para amarte más. Ven, Espíritu de amor y de paz, a llenar nuestras vidas de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de fe, para que nuestras comunidades puedan crecer en espíritu y en verdad. A ti, Espíritu de amor, junto con el Padre Omnipotente y el Hijo Unigénito,
alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, luego de tener ya el Espíritu Santo con nosotros, agradecidos de Dios, porque sabemos que Él nos acompaña y está siempre a nuestro lado, pues vamos a compartir lo que tenemos para el día de hoy. Antes que nada, pues recordemos, me gustaría saber también cómo hemos vivido durante esta semana este valor de la comunidad, a partir de lo que hemos meditado el jueves pasado, recordando que el Señor nos invitaba a llevar a Dios a aquellos que más lo necesitan como comunidad, trabajo nuestro de la comunidad, y recordar también que nosotros tenemos el deber de llevar a los hombres hacia Dios. Nosotros fungimos como esta especie de puente, así como los discípulos pues fueron ese puente mediante el cual se repartió el pan de la multiplicación. Recordando siempre que el pan no es nuestro, sino de Dios. Y también recordamos que la semana pasada pues veíamos la definición de comunidad en sentido general, y también qué es la comunidad cristiana y qué diferencia la comunidad cristiana de las demás comunidades, que es justamente esta persecución, por así decirlo, del mensaje de Cristo, seguir a Cristo, cumplir su palabra. Pues bien, en el día de hoy vamos a ver especialmente el origen de la comunidad cristiana, dónde tiene su origen. Esa va a ser nuestra parte formativa, para luego entonces pasar a la meditación del Evangelio de la semana número 19 del tiempo ordinario, a la luz de este valor de la comunidad. Recuerden que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, nos dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero vamos a un lugar un poquito más adecuado para que podamos ver dónde está el origen de esta comunidad y podamos hacer nuestra lección divina, nuestra escrutación del Evangelio de este domingo. Muy bien, ahora sí, ya sí estamos, queridos hermanos, hermanas, en un lugar un poquito más cómodo, más indicado, más adecuado para lo que vamos a hacer ahora. Bueno, yo sé que muchos de ustedes tienen la curiosidad, pero ¿y dónde que se nos ha metido el diácono? ¿Para dónde fue que cogió? Porque la vez pasada estaba en un lugar, estaba en una casa coral, y ahora ¿dónde anda metido? Pues no les hago sufrir más, no les hago esperar más. Ahora mismo me encuentro en la casa de retiro y formación Cefijufa. Sería Centro de Formación Juvenil y Familiar, que está aquí ubicado en la autopista San Juan Pablo II, o como mayormente la conocemos, la carretera de Samaná o la nueva de Samaná. Pero bueno, aquí estamos. Estoy en mi retiro para mi ordenación presbiteral. Así que les pido que oren por mí. Aquí estoy desde el lunes pasado y hasta mañana viernes. Así que ya saben, manténganse en oración para que Papá Dios pues siga suscitando esa vocación, ese llamado, y pueda así hacer de mí un presbítero que actúe según su voluntad y que haga siempre su palabra. Y como veíamos la semana pasada, que se sepa, o sea, que yo pueda saberme miembro de una comunidad que tiene el deber de llevar el pan a aquellos que más lo necesitan, llevar su palabra a aquellos que más lo necesitan. Pero antes que nada, recibirlo yo de Él. Porque como San Pablo, ustedes se imaginan de que yo llevando la palabra y ayudando a mucha gente a que se salven y después yo me pierda. Ay, no, así no cuadra. Pero bien, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente momento de nuestro programa El Plan de la Palabra, donde vamos a compartir el aspecto formativo. Y como ya le decía anteriormente, allí en el patio, donde estaba ahorita, era el patio de aquí de la casa de formación, pues le decía que hoy vamos a ver dónde está el origen el origen de la comunidad cristiana, que es el valor que nos propone el plan esta semana. El origen, hermanos, hermanas, cuando hablamos de una comunidad cristiana, ¿dónde tiene esto su origen? Porque es muy fácil decir, yo soy parte de una comunidad, yo soy miembro de una comunidad, yo soy una comunidad, yo vivo en comunidad y yo vivo al máximo mi valor de la comunidad. Sí, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene el que nosotros tengamos que ser comunidad, el que estemos forzados a ser comunidad?
Y no forzado en sentido de obligación, sino de, sí, una obligación, pero una obligación de amor. Porque sabemos que en comunidad es la mejor forma de servir a Dios. Aunque obviamente siempre vamos a necesitar ese espacio de tranquilidad, ese espacio de soledad, ese espacio de tú a tú con Jesús. Como veíamos en esta semana, una de las lecturas que leíamos, Jesús que despide a la gente, y luego va a solas a orar. Pero sin embargo, necesitamos una comunidad. Y nos lo ha dicho Jesús con su nacimiento. Jesús decide nacer en una familia que es una comunidad. Muchas veces nosotros no queremos reconocer que nuestra familia es la primera comunidad a la que pertenecemos. Pero no solo eso. Vemos que Jesús, cuando inicia su misión, también elige 12 apóstoles. O sea que para que estén con él, dice San Marcos. Dice San Marcos, los llamó para que estuvieran con él. Forma esa comunidad de aquellos que le han seguido todo el tiempo. Y por eso vemos que cuando deciden elegir otro apóstol o deciden elegir otro para el grupo de los 12, en el libro de Hechos de los Apóstoles, una de las condiciones era que hubiese estado desde el principio con la comunidad. O sea que hay que formar parte de la comunidad. Es importante ser parte de la comunidad. Y entonces la gran pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Dónde está el origen de la comunidad? ¿De dónde nace el que nosotros tenemos que formar parte de una comunidad? Y tanto así que Jesús lo tiene tan claro que lo primero que hace es eso, cuando se encarna, cuando viene a ser parte de nosotros. Pero antes de responder a esta pregunta, yo quisiera que ustedes me dejen sus comentarios por aquí de cómo les fue la semana pasada, de cómo les fue viviendo este valor, que la semana pasada fue en vivo, hoy esta vez lo estamos haciendo grabado, porque estamos probando, como estamos iniciando, pues estamos viendo cómo es más conveniente para la transmisión más, por así decirlo, más verdadera, más exacta, pues de este mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Déjenme sus comentarios, cómo les fue, cómo pudieron vivir este valor durante esta semana a partir de ese texto evangélico, cuando fueron a misa o cuando escucharon la misa el domingo, cuando escucharon este evangelio, cómo les fue con la reflexión, si les fue un poquito más fácil, si ya estaban preparados para dejar que Dios le hable. Díganoslo. Y bueno, y si creen que esto les está ayudando, pues también lo pueden decir, y así nosotros podemos, junto con ustedes, seguir orando a Dios para que nos siga dando las herramientas. Y bueno, yo sé que ya ustedes están mortificados, pero Robert, responde, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? Se lo voy a decir con una simple palabra, como le encanta hacerlo a Benedicto XVI. Una palabra: Dios. Dios. El origen de la comunidad está en Dios. ¿Cómo que en Dios, Robert? ¿Cómo así? Dios dijo que hay que hacer comunidad. No, Dios no lo dijo. Dios lo hizo. Dios lo ha hecho. Dios es comunidad. Recuerden que nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos que creen en el mensaje que transmitió Cristo, en el que Jesús nos ha dado aquí en su palabra, Jesús nos transmitió un Dios que es uno y que es trino, un Dios que es comunidad, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que ha sido así desde siempre y será así por siempre. Por siempre. Pero Robert, ¿y cómo nosotros sabemos eso? Ay, ¿cómo lo vamos a saber? Tenemos una sola forma de saberlo. Dios mismo nos lo dijo. Jesús nos lo enseñó y el Espíritu Santo nos lo recordó. Y por eso nosotros, cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos en un Dios que es uno y trino. ¿Y entonces qué? Hay tres dioses, hay un grupo de dioses allá siendo una comunidad, como creían los griegos, que había un grupo de dioses allá en el Olimpo, y entonces ahí formaban una comunidad. No tenemos un grupo de dioses. Tenemos un solo Dios en su esencia, en su naturaleza, un solo Dios, pero que se ha manifestado
o que no podemos decir se divide, sino se presenta, o que a la vez es tres personas divinas. Un solo Dios en tanto su esencia, pero en tanto que persona es tres. Como decían los griegos, en tanto que hipóstasis es tres. Dios es el mismo. No, Dios es lo mismo siempre. Su naturaleza es siempre la misma. Es una sola naturaleza divina, pero no siempre es el mismo. Porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Como nosotros lo decimos en el credo todos los domingos y las solemnidades y demás, decimos que creemos en un solo Dios que es Padre, pero también creemos en un solo Señor Jesucristo que es el Hijo del Padre, que ha sido engendrado, no creado, que procede del Padre antes de todos los siglos, que siempre ha sido el Hijo, porque el Padre siempre ha sido Padre de un Hijo, del Hijo. Y también decimos del Espíritu Santo que creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que ha sido expirado por el Padre a través del Hijo, como especifican los griegos, o como decimos nosotros los latinos, o lo de la Iglesia romana, procede del Padre y del Hijo, entendiendo que no es que tiene dos orígenes, sino que su origen principal es el Padre, pero que el Hijo también interviene en la procesión del Espíritu Santo. Así que, como diría San Agustín, para ponerlo de una forma, un tanto asequible, dice San Agustín, lo hace con el sentido del amor. Dice él, porque uno es el que ama, uno es el amado y otro es el amor con que son amados, con que se ama. El que ama sería el Padre, el que es amado sería el Hijo, y el amor con que estos se aman sería el Espíritu Santo. Si seguimos hablando aquí de la Santísima Trinidad, pues nos vamos lejísimos, hay mucho que decir, poco que entender, porque no lo vamos a entender, pero sí lo podemos compartir a partir de lo que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre, decía Jesús, devuélveme la gloria que tenía a tu lado antes de encarnarme, antes de venir a la tierra, devuélvemela. Y dice Jesús, porque le conviene que yo me vaya, porque desde allá les enviaré el Paráclito, que les recordará todo lo que yo les he enseñado. Jesús siempre mostró que es un solo Dios, porque Él mismo recuerda, sí, honrarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios por todas las cosas. Cuando le pregunta, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Ama a Dios, no ama a los dioses. Ama a Dios sobre todas las cosas, honra a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, queridos hermanos, hermanas, aquí tenemos nuestro tips formativo del día de hoy sobre el valor de la comunidad, el origen. ¿Dónde está el origen de la comunidad? En Dios. Dios que es comunidad, Dios que siendo uno es trino. Y ahí tenemos nosotros entonces nuestro ejemplo de comunidad. ¿Cómo debemos nosotros ser comunidad? Como lo es Dios. Todo en común, aunque cada quien tiene su propia particularidad. Nosotros en una comunidad todo lo tenemos en común en tanto que nos amamos con el mismo amor de Dios, pero sabiendo que yo soy de una forma, que yo tengo una personalidad y que mi hermano tiene otra. De modo que yo tengo que aprender a tolerar, tengo que aprender a amar tanto lo bueno como los posibles defectos que podría tener mi hermano, porque así también tengo yo cosas buenas y también tengo mis defectos. Así que con esto damos paso a nuestro segundo momento o a nuestro siguiente momento, que es Lectio Divina, escrutatio de la palabra. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios con el Evangelio de este domingo número 19 del tiempo ordinario, o como dicen por ahí, 19º del tiempo ordinario de este ciclo A. Así que vamos a ver lo que Dios nos prepara. Bien, mis queridos hermanos, luego de nuestra cápsula formativa, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo número 19 del tiempo ordinario,
este ciclo A que nos regala la Iglesia, tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del verso 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a ponernos en las manos del Espíritu Santo para meditar esta palabra, para poder ver qué nos pide Dios o qué nos enseña hoy nuestro Señor como miembro de una comunidad, para nosotros vivir este valor de la comunidad durante esta semana. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala en este domingo, y bueno, llena de riquezas, llena de elementos que podríamos meditar en este día, pero que no podemos distraernos tanto. Yo quiero que vayamos directamente al ámbito de la comunidad. O sea, recordemos que estamos hablando de la comunidad de los discípulos, a la que nosotros decimos que pertenecemos porque somos discípulos de Cristo, y veamos un poquito cómo reaccionan, cómo se ven los discípulos en este texto que nos regala la Iglesia. Ya en nuestras parroquias, en las homilías, pues escucharemos otras posturas. Pero recuerden que nosotros, siguiendo nuestro querido plan, el valor de la comunidad, pues vamos a ver en concepto o con relación al concepto de comunidad, al valor de comunidad, ¿qué nos enseña hoy el Evangelio? ¿Qué vamos a tener nosotros que tomar durante esta semana en cuenta como miembros de una comunidad a la que pertenecemos? Si se fijan, al principio, bueno, Jesús manda a la comunidad de sus apóstoles a que se le adelanten a la otra orilla. O sea, ese Jesús que busca siempre que sus apóstoles vayan delante de él. Vayan delante de él. Ya lo hemos visto en otros pasajes de la Biblia, donde Jesús dice: vayan a los pueblos donde yo debo ir. Jesús le encanta enviar a sus discípulos delante. Entonces, tengamos esto pendiente. Y sucede un acontecimiento mientras están ahí. Jesús se queda despidiendo a la gente. Atención con esto porque es muy importante. Muchas veces nosotros creemos que la misión es nuestra y nos encanta a nosotros no solo ser los que llevan el pan, sino que se vea que fui yo que lo di y que me feliciten a mí por haber dado el pan. Jesús les recuerda a los discípulos, recuerden que el dueño del pan soy yo. Entonces, ese mismo Jesús que le dio el pan a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente,
es el mismo que se queda despidiendo a la gente. Se queda despidiendo a las personas, porque nuestro deber como comunidad cristiana, como miembros de esta comunidad, no es quedarnos para las felicitaciones, porque esas personas no son para nosotros, son para Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y le dejamos su camino a Dios, su camino a Jesús, para que Él haga la suya. Entonces, este primer elemento. Entonces, la comunidad de los apóstoles se va. Luego, a medianoche, bueno, dice que a la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, pues viene Jesús y se le aparece caminando sobre el agua. Esto se empata. Uy, un fantasma. Están con el miedo de que, ya ustedes saben, el griterío que había ahí. Porque, o sea, la tormenta arrebata contra el bote de los apóstoles. Y esto tiene miedo. Pero se da el acontecimiento de que Jesús se identifica, soy yo. Él quiere que sus apóstoles le reconozcan, vean sus maravillas. Es tanto así que a esto sí le permite que le pidan una prueba. Que Pedro le dice, Señor, si eres tú realmente, hazme ir a ti, pídeme que vaya a ti caminando por el agua. Pues ven. Acuérdense que ese mismo Jesús es el que se había negado a los fariseos darle una señal cuando se la pedían. No tendrán más señal que la de este muchacho que se metió en la ballena. Bueno, whatever, ese mismo, se me fue el nombre ahora mismo. Pero bueno, esa señal, o en la cruz, que le dicen, si eres tú el Hijo de Dios, bájate, y Jesús se queda ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque Él no anda para darle señal a esta persona, no era su tiempo. Sin embargo, a los apóstoles sí, porque Él tiene el deber de hacer que esto incrementen su fe. Pero ¿a dónde me quiero fijar en esta meditación? Cuando Jesús sube a la barca y detiene el viento, o sea, para la tempestad, ¿qué hace la comunidad cristiana? Cuando reconoce la gloria de Dios, ¿qué hace la comunidad cristiana? Nos dice el Evangelio que los discípulos se postraron ante Él y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué hace una comunidad cristiana? Reconoce a Cristo como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios. O sea, que Jesús es el que nos lleva a nosotros a Dios. Que Jesús es ante quien nosotros debemos postrarnos. Que a Jesús es quien nosotros debemos darle gloria y honra. Y por eso nosotros como comunidad cristiana nos preocupamos de mantenernos siempre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las cosas se nos ponen difíciles, a los pies de Jesús. Cuando las cosas no salen bien, a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Porque eso es lo que hace una comunidad cristiana. Eso es lo que hace una comunidad cristiana. De modo que vamos a ver ahora cuál es o cómo vamos nosotros durante esta semana a llevar este valor a la vida, a nuestra vida diaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Muy bien, hermanos, hermanas, Jonás es el nombre que le debía. El profeta Jonás que no quería ir a Nínive y Dios pues utilizó un escenario más o menos como el que vimos anteriormente para llevar a Jonás hasta su misión. Entonces, ya que hemos meditado esta palabra de Dios, pero ustedes también lo hagan en sus hogares, profundicen un poquito más y luego vayamos ya con esta conciencia a la Eucaristía del domingo y ahí podamos acercarnos más a Dios a través de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a la vida este valor de la comunidad durante esta semana? Pues de la siguiente manera. Vamos nosotros a poner a los pies de Jesús todos los acontecimientos de este día. O sea, de esta semana. Me levanté, a los pies de Jesús pongo el día. A los pies de Jesús lo pongo. Me llegó esta situación, a los pies de Jesús lo pongo. Di positivo al COVID,
a los pies de Jesús lo pongo. Di negativo, a los pies de Jesús lo pongo. Tenemos que aprender esta dinámica de cristianos, de postrarnos a los pies de Jesús, de poner a los pies de Jesús todo en nuestras vidas. Así que ya saben, durante esta semana, como comunidad, ¿qué hace una comunidad cristiana? Todo lo pone a los pies de Jesús. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Todo lo vamos a poner a los pies de Jesús. Sin más, gracias por acompañarnos en este jueves, en este encuentro. De verdad que hemos aprendido mucho, hemos orado y demás. Demos gracias entonces a Dios por este momento que nos ha permitido. Damos gracias a los que hacen posible este encuentro, a los técnicos que nos asisten. La parroquia Estela Maris, que ha servido como base para esta iniciativa. Así que nos ponemos en manos de Dios. Te damos gracias, Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ser parte de tu comunidad, porque tú nos enseñas cómo ser parte de tu comunidad, cómo actuar como miembros de tu comunidad. Danos tu gracia y tu Espíritu Santo para que vivamos siempre con esta conciencia de que somos miembros, somos parte, somos tu comunidad y que debemos actuar según los criterios que tú nos has dado de que somos comunidad cristiana. Bendícenos y acompáñanos durante toda nuestra vida, durante esta semana especialmente, en la que queremos poner toda nuestra vida a tus pies. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una alegría estar con ustedes. Se despide el diácono Robert Alcántara. Hasta la próxima semana. Espero que esto nos sirva a todos para acercarnos un poquito más a Dios.